Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol que Transforma el podcast. El entrenador es fundamental en cualquier disciplina deportiva, ya que va mucho más allá de simplemente dirigir entrenamientos, abarcando aspectos técnicos, tácticos, físicos y humanos. A esto se suma su importante función formativa, especialmente en etapas iniciales donde transmite valores tales como la disciplina, el respeto, la responsabilidad y el juego limpio. El capítulo de hoy está dedicado casi en su totalidad al rol del entrenador en la formación inicial de futbolistas. Para conversar y reflexionar sobre este importante tema, me encuentro hoy con un gran amigo, Pablo Soto Cofré. Pablo es profesor de educación física por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, magíster en dirección y liderazgo por la Universidad Andrés Bello, coordinador extraescolar del Liceo San José de Requinoa y director de la Escuela de Fútbol Los Millonarios en la ciudad de Rancagua. Querido amigo, bienvenido a Fútbol que Transforma el podcast. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Te felicito además por este nuevo proyecto de fútbol que transforma. Creo que es muy potente lo que quieres lograr y que te insto y te invito a seguir con esta gran motivación que tienes y en lo que te pueda ayudar, feliz. Tú sabes que ahí estoy. Gracias, querido amigo, lo sé muy bien, gracias también por tus palabras, por tus conceptos. Y de hecho, bueno, parte de la ayuda que me va a brindar tiene que ver con el capítulo de hoy. Ya, tal como yo le decía en la presentación, el capítulo de hoy está casi íntegramente dedicado al rol del entrenador en la función formativa de deportistas o de jóvenes futbolistas. Pero Pablo, antes de entrar de lleno en el objetivo de este episodio, que es la figura del entrenador, bien sabemos que en el desarrollo de un deportista, de un jugador, sobre todo en etapa inicial formativa, hay tres grandes agentes o tres agentes claves: la familia, el entrenador y el propio deportista. En este sentido, Pablo, desde tu experiencia más íntima, más profunda como entrenador, ¿qué importancia o rol o función le asignas a cada uno de estos componentes? Entendiendo que este triángulo es familia, entrenador y el propio deportista. Bueno, primero el primer vértice sería ahí el triángulo. Del triángulo, perdón, sería la familia. La familia yo creo que es algo esencial, ¿no? O sea, los deportistas necesitan a su papá, a su mamá o al tutor o los abuelos, lo que sea, quien los apoye en todo este camino que es complejo, no es un camino fácil. Si quieres ser futbolista profesional, no es simple. Hay muchos factores que también influyen que el niño llegue a entrenar, cómo va a llegar al lugar de entrenamiento, su tema de alimentación, los viajes, etcétera. Son muchos factores que influyen. Entonces, la familia es esencial de que esté atrás, que los acompañe en los momentos, sobre todo cuando son más pequeñitos, desde el momento en que tienen que acompañarlos, insisto, a entrenar o a los partidos a veces, que también tienen que incurrir en gastos. Si no tenemos la familia, se le hace mucho más difícil al niño poder cumplir ese sueño de ser futbolista. El segundo, el entrenador. Yo desde pequeño, bueno, yo también estuve en divisiones inferiores y fui parte también de ese proceso. Ahora que lo estoy viviendo y durante unos años que lo estoy ejerciendo del tema de entrenador, sobre todo en el nivel formativo, creo que es también esencial. Es súper importante el entrenador, no solamente en el aspecto futbolístico, en el rendimiento de los niños y todo lo que sea fútbol, sino que en el acompañarlos, en la palabra de aliento, en escucharlos de repente, porque tú sabes que el ser humano, las emociones también influyen en el rendimiento, entonces tienes que escucharlos, aconsejarlos, ver otro punto de vista, ser, entre comillas, padre de ellos también y psicólogo y tú cumples muchos roles ahí, por lo cual, si tienes un entrenador que está enfocado y bien preparado, lo más probable es que pueda tener esa palabra que necesita el niño en el momento más importante, quizás. Que, no sé, si el niño quiere salirse del fútbol, tú puedes demostrarle que el fútbol quizás es su vida, es lo que a él le gusta y lo puedes ir aconsejando para que esa idea de salirse del fútbol la transforme en una motivación extra para jugarse todas las fichas que le quedan en el fútbol. ¿Se Perfecto. entiende? Sí. Por otro lado, el deportista, claro, el protagonista. Aquí yo creo que
pasamos por distintas etapas, es que son más pequeñitos, lo único que quieren ser es futbolistas. Llega un poquito a la preadolescencia, adolescencia, que tú sabes, Luchito, que aquí los factores externos también influyen mucho la amistad, de que comienzas a querer, no sé, a lo mejor salir Exacto. y todo eso. Tú sabes que el deportista ahí tiene que privarse de muchas cosas. Entonces, esa etapa también es clave, que los niños estén claros, y si no están tan claros, ahí está la otra parte del triángulo, que son la familia, que tiene que aconsejarlo, decirle: "No puedes salir porque mañana tienes que ir a jugar o tienes que rendir". Entonces, es todo este triángulo que tú dices, es súper importante al momento de llevar una etapa, un proceso, sobre todo inicial, en los niños. Y el deportista es lo esencial, pues es clave. Si no tenemos ese deportista, si no se va criando, no se va fortaleciendo mentalmente, que también es un factor súper importante en el deportista, sobre todo hoy en día, no va a llegar, o van a disminuir las posibilidades de que tenga éxito. Perfecto. Eso. Bueno, de hecho, Pablo, hay una cosa muy interesante que tú mencionas en tu respuesta que me gustaría que pudiéramos conversar y profundizar. Bueno, este triángulo deportivo, como bien Pablo lo señalaba, ¿cierto? Con cada una de sus características, familia, entrenador y deportista, es un triángulo que igual tiene un equilibrio que hay que saber mantenerlo. Y en ese sentido, Pablo, mencionábamos la primera parte del triángulo que es la familia. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido el trabajar, sobre todo en escuela, ¿cierto? Lo decíamos al inicio, director de la Escuela Fútbol Los Millonarios. ¿Cómo ha sido trabajar o en tu experiencia el trabajo con las familias de los niños que van a tu escuela de fútbol? ¿Has tenido problemas? ¿No has tenido problemas? Los papás generalmente están muy alineados con tu proyecto formativo, porque hay que decirlo que también es un proyecto específico, con ciertos objetivos, ¿no? Ex- De hecho, nosotros hace un tiempo atrás ya lo conversábamos tomándonos un café, ¿cierto? De que a veces los papás tienen la expectativa que el niño compita más, otro que compita menos, que sea recreativo, formativo, otro competitivo. Conversábamos que algunos decían que ojalá que llegue a profesional y que piensan que casi un automático, ¿no? Ujú. Lo tengo en una escuela, listo, 10, 15 años más, ¿cierto? Lo vamos a tener jugando. Entonces, cuéntame un poquito en tu experiencia, ¿cómo ha sido el trabajo con las familias desde tu escuela de fútbol? Bueno, el tema, netamente hablando de mi escuela de fútbol, centrándome en eso, bueno, cuando llegan las familias nuevas, yo doy casi una inducción y converso mucho con ellos explicándoles nuestro proyecto, ¿sí? Que no está relacionado, no está vinculado al rendimiento, a la competencia. Mi objetivo como escuela y los pilares que sostienen nuestra escuela es formativo, ¿ya? Tener un lugar entregarles a los niños herramientas que se puedan desenvolver eh, ligado al deporte, pero con el fin de que sean buenas personas, de que aprendan lo lindo que tiene el deporte, el respeto por las reglas, el compañerismo y todo eso todo lo positivo que tiene el deporte. Entonces les explico que el comportamiento de los apoderados tiene que ser intachable en la escuela. Nunca hemos tenido problemas con apoderados porque ellos entienden de que si van a ver a sus hijos, tienen que dejar que los entrenadores sean los que les dan las instrucciones, de que los corrijan, de que les dan las palabras de aliento. Si bien los padres tienen todo el derecho a alentar a los niños, pero no a darle instrucciones, porque si no se vuelve hay una duplicidad o se duplican las instrucciones a los niños y eso se transforma en algo que ya los confunde. Entonces, acá ellos saben, entonces eso ha funcionado muy bien durante los años. Los papás van a los eventos a observar cómo juegan sus hijos, no les dan instrucciones, conmigo tenemos muy buena relación, yo siempre estoy ahí haciendo lobby con ellos, conversando con ellos para ver también si que tienen alguna necesidad y simplemente conversaciones superficiales de distintos Ujú. temas y eso finalmente ha gatillado en que nuestra escuela tenga un muy buen comportamiento y también sea invitada a distintos torneos por lo mismo. En ese caso, yo estoy súper orgulloso del tema de familia de nuestra escuela porque se ha cumplido al menos lo que yo esperaba, no tener problemas con ninguno, que no se enfrasquen en discusiones con otros apoderados, ni con entrenadores, ni que eso se ve muy feo y estoy súper en contra de ese tipo de actitudes. Por lo tanto, a nosotros el tema familia es esencial, es un pilar fundamental, que entiendan de que el deporte
es un lugar que tienen que los niños estar seguros, disfrutar, entretenerse y transformarse en buenas personas antes que el tema de futbolista. En ese sentido, el fútbol es un medio. Es un medio, sí, es un medio. Sí hemos tenido niños que están en cadete, en división inferiores. No quiere decir que nuestra escuela no les dé la oportunidad para llegar Exacto. allá. Una cosa no quita la otra, digamos. Exacto. Entonces, pero el tema competitivo para nosotros es un resultado, pero lo más importante para nosotros es el proceso. Es que los niños aprendan en un clima correcto, en un clima saludable, en una buena convivencia, que entre ellos no se anden retando, en que entre ellos se apoyen. Por ende, nos han llegado de otras escuelas también niños buscando Es eso la mejor mismo. publicidad. Sí, claro. Entonces han llegado de otras escuelas en donde no se han sentido tan bien, entonces acá nos dicen, no, acá es distinto, entonces estamos como felices porque encontraron un lugar donde los profes siempre los están alentando, los están corrigiendo bien, con buenas palabras. Sus compañeros, difícil, muy pocas ocasiones pueden haber tenido algún altercado, pero nosotros automáticamente lo abordamos, entonces ellos se sienten cómodos y automáticamente la familia al ver a sus hijos que están bien, también Se se sienten sienten bien. como Sí. es que bueno, están alejadas de la línea recreativa, comillas, formativa que tiene tu escuela. ¿Te ha tocado evidenciar algunas situaciones que tú hayas dicho como entrenador y como director de escuela, decir, mira, esto no va conmigo o directamente aquí no lo haríamos? ¿Te ha tocado alguna situación? La verdad que sí, sí, en diversas ocasiones no ha tocado vivir este tipo de experiencias que la cual a mí no estoy de acuerdo, porque no está dentro de mi foco y de mi objetivo como escuela de fútbol o el fútbol en sí mismo. Lo abordo con los mismos niños para decirles, explicarles que esas situaciones no son las correctas, que ellos tienen que aprender y entender de que el fútbol es un medio para que ellos se diviertan, para que respeten al rival, que ellos son rivales, no son enemigos, Exacto. ¿ya? Acá no hay ninguna guerra. Si tú terminas el partido y pierdes, no importa, es una nueva motivación para seguir trabajando y para el siguiente partido ojalá ganar. Pero si no se gana, no pasa nada. Acá todos juegan, entonces también eso es importante, darle minutos a todos los niños, pero sí nos ha tocado algunas situaciones incómodas de observar. De repente no estamos involucrados directamente, pero sí el clima se torna un poquito denso. Así que, bueno, a mis profesores lo mismo. Cuando llegan o eh, invito a algunos profesores a participar de nuestro proyecto e incorporarse a nuestra escuela, yo les explico que su estadía en la escuela no está condicionada al resultado, pero sí está condicionada al buen trato, a al claro, el buen trato hacia los alumnos, a las correcciones positivas, al buen clima, a generar un buen clima con los niños, a abordar situaciones quizás de conflicto, porque el conflicto, tú sabes que no es algo que se tenga que evitar, sino que Totalmente. es una nueva en realidad el conflicto es algo humano. Entonces, de la naturaleza humana. Entonces, el conflicto es un nuevo momento para abordar situaciones y mejorarlas. Entonces, en esa claridad, sí, hemos tenido encuentros que han tenido algunas cositas densas, por lo cual yo siempre he tratado de que a nuestra escuela compita o participe con escuelas que yo sé que tienen el mismo foco nuestro. Perfecto. Entonces, en ese sentido, yo las protejo. Los protejo a los niños, protejo a los apoderados, protejo a todos. Porque sí, yo no tengo nada que ver, no tengo en contra de las escuelas que son competitivas, que buscan que los niños entren a cadetes. Es otro foco, Otro foco, otra es finalidad. otra finalidad y es respetable. Pero de repente, como tú mencionaste el tema familia, de repente las familias no entienden eso. Y eso lo transmiten a los niños, a los entrenadores y así sucesivamente. Eso va ubicando al fútbol en una línea que yo no estoy de acuerdo, que es el fútbol como un medio para.
para ser el futbolista, para salir quizás del lugar donde están. Para mí el fútbol es un medio para que los niños disfruten, para que los niños se vayan desarrollando, para que los niños vayan aprendiendo a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos a futuro, que respeten las reglas, que respeten al rival cuando fue mejor y les ganó, Exacto. que es válido si en el fútbol tú puedes perder. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud en ese momento? ¿Ir a pegarle al rival porque Claro, te ganó? ¿O pegarle una patada en el juego porque te va ganando? ¿O seguir jugando y si perdiste y hicieron mejor las cosas, ir a saludarlo y felicitarlo? totalmente. Totalmente, ¿cierto? Entonces, ese es como nuestro perfil, ese es nuestro foco como escuela. Por eso yo los protejo. Yo poco participo en ligas de esas competitivas porque Sí, yo sé que van a suceder situaciones que no quiero que nuestros niños en ese momento las experimenten. Entonces, en ese sentido, prefiero los cuadrangulares, los amistosos, la liga. Hace poco estamos participando en una liga con colegios, que son tal los Maritas de Rancagua, ujú, el San John y distintas otras escuelas que también tienen el mismo foco. Entonces, han disfrutado mucho, se premia a todos los niños, no tienen ese peso por ganar, pero obviamente todos los niños van a querer ganar. Pero la diferencia es que si no lo ganas, no lo logras, no pasa nada. Acá no hay presión. Entonces, es ese sentido. Entonces, volviendo al tema, sí lo he visto y por lo cual tomo la decisión de escoger escuelas para hacer específica. eventos específicos. De hecho, me parece muy interesante la respuesta, Pablo, sobre todo el tema de una mirada como más desde, incluso esto filosóficamente es muy interesante, desde la ética del cuidado, ¿no? De poder cuidar, proteger, todo ese tipo de cosas, así que me parece súper bien. Pablo, déjame hacerte una consulta, de hecho ya lo deslizaste en esta parte de la respuesta. Cuéntame un poquito de tus profesores. Y de hecho me gusta mucho, nosotros ya lo conversamos anteriormente, pero me gusta mucho, de hecho, también como los dicen mis profesores, tienen una identidad muy importante, muy profundo. Respecto a la segunda patita o la segunda parte del triángulo, cuéntame un poquito de tus profesores, cómo son ellos, cómo los buscas, cuál es el perfil que andas buscando, que necesitas, ya lo deslizaste en tu respuesta anterior, sobre todo, ¿cierto? El trato, pero cuéntame un poquito más en profundidad cómo tú, cuál es el ojo que tú tienes para ir a buscar a tus profesores. O, dicho de otra manera, los profesores que trabajan contigo, ¿cómo son y quiénes son? Bueno, desde nuestros inicios han pasado varios profesores. Yo tengo igual un perfil profe para nuestra escuela. Idealmente, no digo que sea algo que si es así, no. Si es, o es, y si no, fuera. No es tan así, tan radical. Pero sí me gusta que los profesores tengan una formación, que tengan, ojalá, ser profesores de educación física. Si no lo llegan a ser profesores de educación física, que al menos tengan un conocimiento de fútbol. Y además, para mí lo más clave, Luis, no es que sepa mucho. Ya. Para mí lo más clave es que sea una buena persona, que que hable correctamente, que se exprese de una buena forma, que tengamos cosas en común, pensemos cosas similares. em, que también han llegado muchos profesores que me lo han recomendado, personas que yo obviamente quiero harto y también me asesoro. Oye, ¿tienes alguien que conozca? Llegan a mí, conversamos, tenemos una entrevista, una conversación, la verdad. Y los voy viendo, los voy analizando, les voy dejando las cosas claras, que la escuela es formativa, que tienen que enseñarles, que tienen que entregarse en nuestra escuela, dejarles huella a los chicos, tanto como futbolísticamente como valóricamente. Ahora, actualmente han pasado varios, quizás han tenido que ir algunos por distintos proyectos, pero todos buenos profesores, a los cuales yo siempre recomiendo. De hecho, hay uno de los profesores que lo recomendé en el colegio donde estoy, que en el Liceo San José, y está trabajando con nosotros y se quedó acá. Entonces se está haciendo su camino y es un muy buen profesional. Actualmente llevamos hace un tiempo implementando el tema de preparar de arquero. Sí, ahí está Cristian con nosotros, muy buen profesional, responsable, sabe mucho del arco, pero además como mi formación, también vamos conversando, vamos tratando de ir mejorando cosas que yo voy visualizando también, y él recibe muy bien esa crítica Función, exacto. constructiva, esa opinión.
y la implementa dentro de sus entrenamientos y ha mejorado bastante a los chicos están felices, así que por ese lado también, y Cristian llegó recomendado por otro profesor que estaba. Y ahí lo hemos visto y hemos creado una muy buena relación con él y con todos los profesores. De hecho, vamos a tomarnos un cafecito de vez en cuando después de los entrenamientos, Y porque es necesario. que es igual, necesario y es igual de importante que el mismo trabajo. Exacto. Cuando cómo generas también esos lazos que son post pega o post trabajo, por así Sí, decirlo. también hay que distraerse y hablar de otras cosas y así mismo también nos vamos conociendo un poquito más y vamos, como tú dices, generando lazos. También actualmente está Edson, que llegó de otra escuela de fútbol, que bien, súper bien, muy buena persona, trabaja bien con los chicos, se nota que es entregado. Y está Fernando, profesor de educación física también. A los papás les gusta mucho cómo trabaja porque es bien entregado y tiene mucha metodología al momento de hacer sus clases. No le molesta trabajar con ninguna categoría, ninguna edad. Entonces, para mí también eso es bueno, porque si por X cosa me falta un profe, él puede ser puedo moverlo como yo lo necesite. Entonces, en ese sentido, yo estoy contento con los profesores que tenemos, estoy contento con los profes que han pasado. También si voy buscando a otro, tiene que ser del mismo perfil, Exacto. ¿sí? No profes que, no sé, yo lo haya visto y que hayan gritado a los niños o que hayan Exacto. tenido, eso ya no estarían dentro de de mis decisiones. Pero sí creo que es fundamental tener ese filtro porque, insisto, todos los profesores, cada uno tiene un perfil de una escuela. Quizás ese profesor cabe perfecto en otra escuela y eso es válido. Totalmente. Entonces, pero para nuestro perfil yo trato de buscar ese tipo de profe, Perfecto, buenísimo. A la última, digamos, reflexiones de esta primera parte, del analizando y conversando sobre este triángulo, ¿cierto? Del deportista o el triángulo, ¿cierto? Que hablábamos deportivo. Cuéntame un poquito de los niños, cuéntame un poquito de los futbolistas, de los deportistas que están en tu escuela de fútbol. Cuéntame un poco los niños cómo son, quiénes son también, de dónde llegan, cuáles son sus expectativas, ¿cierto? Cómo llegan. No sé, yo he tenido la posibilidad de haber visto algunos entrenamientos, tenía conocimiento de la escuela también porque familiares tenían a hijos en tu escuela, siempre una muy buena impresión respecto a ella. Y no puedo dejar de pensar o reflexionar la ilusión que puede generarle a un niño el estar, ¿cierto?, en una escuela de fútbol y decir, voy a recibir mis primeras armas formativas en una escuela de fútbol. Bueno, seguramente tú también lo viviste, me tocó vivirlo a mí también cuando estaba en O'Higgins, la escuela, todo lo que uno aprende, y vaya que uno aprende, ¿cierto? Entonces cuéntame un poquito, Pablo, de los niños. Cuéntame un poco cómo son, quiénes son, de repente en alguna conversación, cuéntame cómo los ves tú, cómo los observas, qué te generan también estos niños en ti, etcétera. primero voy a partir con qué me genera. Para mí, como tú sabes, toda mi vida ha estado ligado al fútbol. Así es. Entonces, uno va aprendiendo cosas durante tu estadía en el fútbol. Vas teniendo profesores y tú después, cuando ya eres un profesor, vas viendo, este profesor era bueno en esto, o este profesor que me tocó sacó estas cosas, o quizás, en el peor de los casos, este profesor no voy a hacer nada de lo que él hacía porque ¿Por qué no va? no va, ¿ya? Eso estamos claros. Entonces, ¿qué me genera primero, qué me genera mi carrera, Luis? Yo amo el fútbol, me encanta el tema de estar involucrado en este mundo que tiene muchas cosas lindas. Los niños me generan alegría, me generan un espacio donde yo puedo ser auténtico yo mismo dentro de la cancha, me generan muchas cosas como entregarme a su ilusión, me entregan una responsabilidad también de que ellos esperan lo mejor de mí, lo mejor de la escuela. Y esa responsabilidad tengo que entregarla. Retribuir. Claro, pero ellos llegan por algo y yo tengo que retribuirla. Eso es lo que pucha, yo voy feliz los días de entrenamiento, voy feliz cuando juegan. Entonces, ¿qué niños tenemos ahora? Yo creo que tenemos muy buenos niños, muy correctos, muy sanos. De hecho, a veces nos pasa que vamos a competir
y nuestros niños, por ejemplo, no sé, si la tocan, le rebota y sale a la pelota al lateral, la dejan ahí, porque saben que ellos fueron los últimos en tocarla. Maravilloso. Versus otras escuelas que no, porque que están como con, tú sabes, pues si nosotros también fuimos criados como más en el barrio y Sí, tenía esas chispeza, como decía Gary, y tú tratabas de aprovechar la situación y si tú fuiste el que la tocó, trata, si el árbitro no cobra o siga aprovechar. nomás, siga, Exacto. ¿cierto? Y apura el juego. No, acá nuestros chicos son súper correctos, son súper empáticos. Ejemplo, si hay un niño en el piso de ellos, van a parar el balón, van a ir a verlo. Si es que alguno le pegó una patada sin querer, va a ir a verlo cómo está, va a tratar de levantarlo o de atenderlo. Entonces, nuestros niños son muy buenos, muy, muy buenos, de lo cual yo estoy sumamente orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque están alineados como la misión que tenemos Al proyecto. al proyecto del el proyecto. Entonces, son súper chicos que, no sé, son amistosos, que si llega un niño nuevo lo tratan de integrar de la mejor forma. Entonces, eso, más que nada, son niños que nosotros tratamos de cuidar, de, de explotar sus habilidades, pero sin dejar de lado lo humano, los valores que ellos puedan tener de la familia, nosotros los potenciamos. Nosotros, si vemos que tuvieron una actitud que no correspondía, lo tratamos de decir, no, ven acá, le explicamos por qué no corresponde y pida disculpas o arréglelo. Entonces, al término de cada partido, los invitamos a que vayan a saludar a sus rivales, sea el resultado que sea. Si ellos van ganando, no sé, por un margen amplio en alguna situación o en el entretiempo, chicos, tranquilos, sigamos jugando, respetuosos, porque el fútbol tiene que ser así. Tienes que respetar a tu rival. Si vas ganando, si vas perdiendo, si vas empatando, da lo mismo el resultado. Tiene que haber un respeto siempre. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de inculcar y lo que al final a nosotros nos devuelven ellos. Exacto. Eso, Luis. Esos son nuestros chicos. Y Estoy súper qué orgulloso. bonito, Pablo, porque se genera es lo que llamamos un círculo virtuoso, donde, es cierto, esto va funcionando virtuosa de manera sinergética. De hecho, cuando hablaba de tus profesores me acordaba del win-win, ¿no? En el sentido de ganar-ganar Mm, respecto a lo que tú decías, mira, este profe llegó aquí, después lo traje acá, está aquí. Entonces me parece que qué bonito, Pablo, también, y aprovecho, bueno, yo te lo había dicho ya en otra conversación, pero lo hacemos a raíz del capítulo, felicitarte por ese tremendo trabajo, porque es un trabajo prácticamente que es de joyería. Y de hecho, yo, es una visión muy personal. De hecho, a mí me pasa que a veces también me he encontrado, bueno, tú lo decías un ratito, nosotros ya somos viejos en esto del fútbol, ambos hemos jugado campeonatos de barrio o futbolito, qué sé yo, en contra juntos, pero súper heavy porque sobre todo cuáles son los mensajes que hoy el fútbol entrega. Y mm. de hecho y qué interesante eso, que los niños, ¿cierto? Y las familias no se pierdan como en estos mensajes que también son muy atractivos, ¿no? Fama, dinero, éxito. De hecho, ahora vamos a conversar un poquito de todos estos conceptos más en profundidad, pero de hecho y me hace mucho sentido, como suele decirse, sobre todo porque yo ya lo he contado varias veces y de hecho esto también ya fue parte del segundo capítulo del podcast en la conversación con el profesor Valencia, Ismael Valencia, que a mí me tocó la posibilidad de tener a Rafael en dos escuelas de fútbol en años consecutivos, en el año 25 uno, en el año 26 otra, verano de esos años. Y de hecho me pasó una experiencia súper desagradable que yo se la conté al profesor Ismael Valencia, de hecho en el segundo capítulo del podcast, cuando me tocó que las escuelas de fútbol tenían su último día y pudieron invitar a otro equipo y se notaba mucho la formación, comillas, de las escuelas de fútbol. Y acá no estamos hablando de quién domina mejor el balón, si le pega técnicamente mal bien, si va derecha, izquierda, no. Si se posiciona bien, no. No estamos hablando, ¿cierto?, de cosas. Futbolístico. No, Estamos hablando esto de es futbolístico. Y por eso relevo sobre todo de manera muy profunda lo que tú estás haciendo, Pablo, con tu escuela maravillosa. Y de hecho nos tocó, yo creo que para mal, que fueron los papás. mm, Y prácticamente, y de hecho, voy a recuperar el concepto que utilizó el profesor Ismael Valencia, energúmenos, de mm. hecho. O lo que se suele decir, se acuñó el concepto de los padres hooligans.
gritando a los niños. De hecho, yo aquí lo voy a contar como una infidencia. De hecho, yo estuve a punto de hacer una intervención con uno de los papás, como decirle, oye, flaco, si lo importante son los niños, porque de hecho, incluso me tocó, y esto no lo digo a modo como de aplauso hacia mi persona, sino que en el fondo tenerlo en consideración, me tocó que Rafael estaba en un equipo, jugaba el equipo Rafael contra otro. Yo aplaudía a los 2 equipos por igual. Mm, Y aplaudía los esfuerzos de los niños. No era una cosa así como él está jugando en contra de mi hijo, rival, lo que tú decías, Pablo, esto no es una guerra, sino que en el fondo, bueno, démosle aliento a los niños por igual, porque en el fondo eso es lo que hay que estimular. Lamentablemente, algunos padres de otros niños no lo entendieron así. Faltaba poco que se subieran a la reja. Y los mensajes, Pablo, a mí me chocaron mucho porque eran: "Éntrale, métele duro". Y oh, yo decía: "Le estás diciendo eso a un niño de 7 años". Y ojo, lo que tú señalabas, Pablo, se lo está diciendo una figura que es muy relevante, familia, padre, padre, o familia, madre, o alguien importante. Entonces, después, cómo el niño, en su proceso de maduración física, intelectual, cognitiva, emocional, procesa estos mensajes. Y en ese sentido, y de hecho yo quedé con un muy mal sabor de boca, como se dice, porque de hecho el taller fue full 10 días, a full. Yo quedé muy contento. De hecho, era primera vez que a Rafael le enseñaban de manera táctica. Los profes nos mandaban videos y los sentaban frente a un PowerPoint y le mostraban las posiciones en la cancha. Me pareció fabuloso. Pero todo eso que fue ganancia quedó eclipsado frente a este fenómeno que a mí me pareció estos padres hooligans que lamentablemente no entienden el contexto. Y de hecho, bueno, si yo pudiera sugerir, mejor me invitan los papás y que los niños hagan un cierre solo ellos. exacto. Entonces me Mm, pasa eso, Pablo, y por eso relevo mucho más la importancia de tu proyecto formativo, pero tan importante y tan profundo. Y hay una cosa que sí quisiera mencionar que a mí me dio mucho gusto y que fíjate, la manera de ver la vida y ver el fútbol. Rafael, en este mismo partido, sin querer le pegó una patada a un niño y Rafael lo fue a parar. bien, Entonces, muy bien. claro, es que ahí hay otra cosa importante que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo y podemos discrepar, obviamente, que de hecho yo le dije, hijo, porque me tocó en el verano acompañarlo las 4 o 5 horas que entrenaba y yo feliz, o sea, alguien que le gusta el Claro, fútbol feliz, sí, aparte que tu hijo se sienta acompañado feliz. Y yo le decía, hijo, te felicito por esa actitud, eso es lo que al final del día marca. Tú sabes que cometiste una infracción, fuiste, te pusiste al lado de él, le dijiste cómo estaba, ¿cierto? Le diste la mano. Y ahí hay otra cosa que esto lo menciona el psicólogo deportivo argentino Marcelo Roffé en uno de sus libros que habla sobre la presión de los padres, que se hace en un próximo capítulo en el podcast, la presión a los deportistas jóvenes, que a veces las personas, los adultos, en nuestra mirada adulta, nos equivocamos en las preguntas. ¿Cuántos goles hiciste? ¿Ganaste? Y de hecho, Pablo, después te lo puedo hacer llegar, hay una serie de preguntas. Decía, en vez de preguntar si ganaste o perdiste, ¿cómo lo pasaste? te divertiste. Exacto, te divertiste. Porque claro, desde una mirada adulta, uno dice, bueno, si es lo que a mí me preguntan cuando voy a jugar, mi señora, yo llego al fútbol, me dice, ¿y cómo te fue? ¿Ganaste, perdiste, hiciste goles, te lesionaste, llegaste bien, llegaste mal? Pero nosotros. Pero un niño, ¿cuántos goles hiciste? Lo ve como presión. ¿Ganaste o perdiste? Entonces, súper interesante. Después, Pablo, amigo mío, te voy a hacer llegar ese libro porque es muy interesante, sobre todo las preguntas. ¿Te divertiste? Cambie cuántos goles hiciste por, no sé, cuántos pases pudiste dar o si Habilidad a tu compañero. habilitaste a tus compañeros. Entonces, por eso, Pablo, y de hecho ahora vamos a pasar, ¿cierto? Con esta reflexión estamos terminando esta primera parte. Vamos a pasar, ¿cierto? Al foco del episodio que es el entrenador, pero no quería dejar la posibilidad de decirte esa cosa, querido amigo. Conversemos del entrenador y su rol, ¿te parece? Perfecto. Para eso, y de hecho ustedes bien lo saben, este es un podcast que obviamente toca el fútbol de fondo de otra manera y que nosotros siempre queremos anclarlo en literatura especializada, ¿cierto?, sobre fútbol. Y en este caso me gustaría que lo viéramos a raíz de un libro de Frank Small y Ronald Smith que se llama Claves para ser un entrenador excelente. En este libro, Small y Smith, ¿cierto?, tienen diversas afirmaciones que nos invitan a hacer una profunda reflexión y desafiar cierta mirada respecto al deporte y en específico al fútbol. Entonces, querido amigo, Pablo, lo que te propongo es que revisemos estas 4 afirmaciones, estas 4 frases, y las vayamos comentando de tu experiencia, qué te parecen, cómo tú las has visto, etcétera. ¿Ya? Vamos, vámonos. La primera afirmación es, ganar no lo es todo, ni siquiera es lo único importante.
Entonces, Pablo, cuéntame cómo observas esta primera filmación, ¿te hace sentido? Y sobre todo, ¿qué peso le atribuyes desde tu experiencia? ¿Te hace sentido? ¿Va con lo que tú me has contado hasta ahora? Conversamos un poquito sobre ello. No, yo creo que la frase es clave, es clara y está muy relacionada a lo que te he comentado, a cómo yo veo el fútbol formativo. Insistimos porque estamos hablando solamente de un tema más formativo, ¿cierto? Exacto. Bueno, ganar no lo es todo, ni siquiera es lo único importante. Para mí, lo más importante es el proceso. Si tienes un objetivo, ok, lo pones como meta. Si tu objetivo es ganar, no sé, ya. Ejemplo, si tu objetivo es ganar. Para mí lo más importante es lo que pasa entre medio, antes de llegar a ganar. Perfecto. ¿Se entiende? Si tú pones el objetivo de ganar es, no sé, ya, vamos a adoptar esta estrategia, vamos a trabajar la parte física, vamos a hablar con los chicos que se tienen que entregar al entrenamiento, que ellos tienen que dormir bien, que tienen que relacionarse con sus compañeros, que tienen que tener, etcétera, todo lo que un de entrenador quiera enseñarles a los niños. Ya, si todo ese proceso que tú hiciste te llevó a ganar, bien, Bienvenido. ¿cierto? Bien, pero no es lo importante el ganar, porque pudiste haber perdido. ¿Y qué vas a hacer si pierdes? Y tú hiciste todo ese esfuerzo. Es cómo afrontas ese momento. ¿Es fracaso o es una nueva oportunidad para crecer? Ahora, yo lo abordo como una nueva oportunidad de crecer, de seguir trabajando, de seguir hasta que te dé el resultado de ganar. ¿Cierto? Pero el proceso en sí, todo lo que conlleva a los entrenamientos, a todo eso, es para mí clave y es más importante que el resultado mismo. Por ende, estoy súper de acuerdo con la frase. Creo que debería ser una de las frases puntuales y más importantes en el tema formativo. Quizá otras personas nos van a tratar de conformistas o cualquier cosa, apelativo, pero los niños te lo van a agradecer porque si tú les impones esa mochila o le pones la mochila de ganar solamente, el chico en algún momento se va a frustrar, va a tener reacciones que no corresponden, porque su meta, la única meta que le están pidiendo e imponiendo es ganar. Bueno, respecto a ese punto, Pablo, y estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas, bueno, nosotros ya lo conversamos en el primer podcast, en el primer capítulo sobre Fair Play con Luis Cáceres Díaz. Y de hecho también lo conversamos con el profesor Ismael Valencia en el segundo capítulo, que ganar no es que esté mal. De hecho, él también me decía, competir no es malo per se, pero es todo lo que pasa entre que tú te propones esto, como bien decías tú, como meta y el resultado. Y en el fondo, cuáles son los medios que se utilizan, si los medios estos son nobles, si en el fondo la estrategia o la herramienta que tú utilizaste estuvieron dentro de la parte reglamentaria y un sinfín de cosas. Así que en ese sentido, Pablo, yo también estoy muy de acuerdo respecto a esta primera afirmación, ¿cierto? De Small Smith, que está en su libro, recuerdo nuevamente, claves para ser un entrenador excelente. Ganar no lo es todo, ni siquiera es lo único importante y la relevancia del proceso. De hecho, vamos a conversar un ratito más respecto a eso nuevamente. Afirmación número 2. Esta es potente. Bueno, Mm, todas son potentes, pero esta de hecho tú ya la deslizabas en tu primera respuesta, Pablo. Y de hecho es un concepto que uno lo escucha cada rato en el fútbol profesional, digamos, chileno, internacional, de selección, etcétera. Sobre todo en Chile, lamentablemente, que ya pasó un poco el pic, ¿cierto?, de la famosa generación dorada. Afirmación número 2. Fracasar no es lo mismo que perder. Cuéntame, Pablo, ¿qué te parece esta afirmación? ¿Concuerdas con aquello? ¿Cómo lo has visto también en tu experiencia? Porque son dos conceptos. El concepto fracaso tiene un peso, pero fuerte. fuerte, importantísimo, sobre todo, y no tan solo en términos deportivos, sino que en términos de vida también. Cuéntame un poco qué te parece esto. A ver, creo que es un poquito un completo, perdón, Compleja. un poquito compleja de separar, porque comúnmente nuestra sociedad atribuye el fracaso con no tener éxito, ¿cierto? En el caso del fútbol sería no ganar. Eso. Entonces, en cuanto a a nuestra sociedad, serían prácticamente lo mismo, no sé. Pero te pongo otro ejemplo. Yo creo que eso depende mucho, Ok. ¿ya? Para mí no es lo mismo.
Vamos. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya si yo lo llevo hacia mi escuela, te dije, mi objetivo no es ganar, por ende no fracaso al no ganar. Entonces no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque yo prefiero que mis niños hagan una muy buena jugada y hagan un gol quizás y que no les alcanzó a lo mejor para ganar, pero para mí eso es éxito, Totalmente. ¿ya? Es éxito que ellos hayan terminado el partido y si no ganaron, hayan ido a dar la mano y a felicitar al rival. Para mí eso es éxito, no es fracaso haber perdido. Entonces, pero si yo te lo llevo a fútbol, no sé, competitivo, a la selección, no sé, argentina, no pasar de segunda ronda o no clasificar al mundial, para ellos es un fracaso, ¿cierto? Y mejor no volver a Argentina. Y mejor, claro, Claro. te quedas en el país donde se jugó. Entonces, eso yo creo que es mucho, muy del lugar donde estás. Pero, insisto, yo creo que fracasar no es lo mismo que perder, porque si tú pierdes, tienes que valorar el proceso, ¿cierto? Totalmente. Y dentro de ese proceso hay muchas cosas, quizás más positivas que el ganar, de hecho. El medio es lo más importante, no el resultado. Entonces, insisto, para mí fracasar es una palabra súper compleja que está muy ligada al objetivo, ¿sí? Pero también no es algo, no sé, para mí no es algo así como tan malo. Ejemplo, Exacto. si tú te das una meta y no la cumpliste, te pueden decir, oye, que fracasaste, po, no cumpliste esa meta. Pero tú puedes decir, ya, ok, fracasé a lo mejor en ese momento, pero lo voy a seguir intentando Totalmente. para lograr el objetivo, ¿sí? Para lograr el siguiente objetivo y así sucesivamente. Pero yo creo que en la vida, llevando a la palabra fracaso, eh, todos hemos fracasado en algo, Totalmente. ¿cierto? Muy cierto. Ahora, cómo tomas esa palabra, eh, cuánto te afecta esa palabra, yo creo que es lo clave. Si te vuelve a parar, si sigues insistiendo para llegar al éxito, o para ganar, o para la meta que tú tengas, ¿cierto? Entonces, volviendo a la palabra, para mí no es lo mismo fracasar que perder, pero depende mucho de la persona, del lugar, del país quizás, o del club, o del equipo, o de los dirigentes, no sé, si van ligadas o no. De hecho, en ese sentido, Pablo, me parece muy interesante tu respuesta y quisiera destacar dos o tres conceptos que tú señalas en tu respuesta. Estoy muy de acuerdo que tiene que ver con un molde cultural. Creo que si uno analiza culturalmente, sí, si uno lo analiza idiosincráticamente, culturalmente, localmente, regionalmente, vamos a tener un sinfín de diferencias respecto a cómo vemos estas cosas. Y respecto a eso, me llama también mucho la atención los mensajes también, Pablo, que muchas veces se transmiten. Por ejemplo, estaba pensando no recuerdo quién fue quien dijo esto, pero no sé por qué me tinca que fue algún entrenador argentino. Puedo haberlo leído por ahí, se me olvidó, pido las disculpas del caso. Nadie se acuerda del segundo y tercer lugar, solo se Mm, acuerdan del primero. Entonces, fíjate que también cómo también la transmisión de ciertos mensajes también a ti te va condicionando emocionalmente, mentalmente. ¿En qué sentido? No puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar, hay expectativa a mí, expectativa a mí, expectativa a mí. mm, Y tú lo mencionabas, Pablo, que me parece muy interesante esa reflexión. En la vida uno más aprende de los fracasos que de los éxitos. así es. Y aquí vuelvo a recuperar una reflexión que hacía Marcelo Bielsa respecto al tema del éxito, que decía, parece que el éxito, estoy parafraseando por supuesto, el éxito a uno como que lo emboba, el éxito hace pensar que vas de maravilla, ¿no? En cambio parece que el fracaso, dándole como un giro al concepto, hace que tú ajustes las perillas y te digas, mira, como tú bien señalabas, Pablo, esto no resultó, tenía un objetivo, no lo cumplí, puede que no haya resultado, lo tomo nuevamente, ¿cierto?, como una lección para iniciar nuevamente. Ahora, a mí me pasa, y esto es una visión muy personal, que también estoy muy de acuerdo contigo, que también estamos en tiempos en los cuales el tiempo, valga la redundancia, es un recurso que es muy valioso y queremos mucho al tiro. La inmediatez. Exacto. Qué buen concepto, la inmediatez. Esto yo me acuerdo que más de alguna vez lo mencioné en alguna clase de filosofía. Uno también expreso eso. ¿En qué sentido? Mira,
hagamos una comida rica. Ya, pero ¿para qué? Si pidamos, mira, Rappi, listo. Mira, en el fondo vamos al supermercado, pero no, si hay aplicación, listo. Mira, voy a caminar, no, pero si tenemos Uber. O sea, digo que uno también se encanta con esas cosas, pero muchas veces como que no pensamos y no profundizamos o reflexionamos mayormente un poco qué es lo que nos va pasando. Entonces, en ese sentido, Pablo, lo que tú señalas como esta sociedad, vamos a decir, o más que sociedad, esta cultura de la inmediatez, y de hecho eso uno lo ve mucho en el fútbol, y en el fútbol profesional, de elite, sobre todo. Mira, un equipo hizo una apuesta por un entrenador, no voy a mencionar el equipo chileno que fue ahora porque van a pensar que me estoy burlando, pero está muy lejos de eso. Un entrenador que hizo una muy buena campaña con otro equipo, que lo Ujú, posicionó en Copa Libertadores, o bueno, en una fase previa a sí, Libertadores, muy se cercano. muy cercano, ¿cierto? Muy cercano, se fue a otro equipo, uno de los más importantes del país, ¿y cuántos partidos le dieron? ¿4? 5. Ahora, también ese equipo al cual él se fue ha estado los últimos 2, 3 años como cerca de lograr objetivos. Entonces a mí me pasa y también hay otra cosa que uno dice, bueno, este entrenador es un mal entrenador. Entonces a mí también me da la impresión de que obviamente no lo hemos conversado con él, pero también qué es lo que surge en la persona. ¿Soy un mal profesional? ¿Soy un mal entrenador? ¿Por qué si soy el mismo, hace 3 meses funcionó y 2 meses después no funciona? ¿Por qué llegado un nuevo técnico parece que hay resultado? ¿Era yo? ¿Eran ellos? ¿Éramos nosotros? Entonces, por eso también, Pablo, me parece muy interesante matizar, ¿cierto? La respuesta que tú muy bien has dado, ¿cierto? Con este tipo de cosas. ¿Te Claro, parece que quieres para la comentar algo gente, más? no, es que Ya. referente a lo que estabas hablando, para la gente común, él fracasó, Y ¿verdad? ahí quedó. Y ahí quedó, fracasó, ese entrenador. Pero no ven lo anterior, que al menos en el otro club lo hizo muy bien Muy buena campaña. y todos querían que se quedara para que siguiera en el tema de la Libertadores y todo eso. Él Exacto. tomó una decisión de irse a otro equipo y no le resultó. Es así de simple, no hay más explicación. Dos equipos, tú puedes implementar la misma, es como los hijos, Sí. ninguno de los hijos es igual. Esa que tiene el mismo Lo papá, mismo, todo lo comen mismo, lo mismo. pero no son iguales. Exacto. Lo que te resulta con uno, con el otro no te va a resultar. Exacto. Entonces, eso es lo mismo, no puedes entregar una misma metodología quizás en los dos mismos equipos, puede que sí te resulte a veces, puede que en otro no te resulte, ¿cierto? Dale, Luis, No, pero me sigamos. parece muy interesante ese apunte final, Pablo. Tercera afirmación y que viene de la mano con la Mm, anterior. sí. Aquí, de hecho, es la mirada positiva de la anterior. ¿En qué sentido? Afirmación número 3. El éxito no equivale simplemente, eso lo agregué yo, a ganar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo analiza esta afirmación? Claro, es como el antónimo de la anterior. Bueno, ya esto lo hemos conversado un poquito, según mi visión. Por ejemplo, si yo te digo solamente ganar, ¿cómo lo hacemos? Pasamos las normas, le pegamos un codazo a un compañero cuando nos esté mirando el árbitro. Total, vamos a ser exitosos si no ganamos. O sea, si ganamos, perdón. Para mí, como entrenador, eso no me llenaría de orgullo. Para nada. Por ende, para mí no sería un éxito ganar de esa forma. Si bien gané, para mí no sería un proceso exitoso. Por ende, a lo que yo me refiero, que en el fútbol no puedes esperar solamente ganar. No puedes ser un exitista. Si lo quieres limpiar el fútbol. Si quieres que sea lo bonito del fútbol. eh, Tienes que ser mejor que el otro, nada más. Con buenas armas, siendo un buen profesional, una buena persona, no ir a lesionar al rival, no ir a lesionar al mejor jugador del rival para sacar ventaja. Entonces, a eso voy. Si tú ganas realizando un buen proceso y en la cancha lo haces mejor que el rival, éxito. Para mí, el proceso y todo fue un éxito. Y ahí se tiene sentido el ganar. Pero si tú ganas rompiendo todas las reglas, haciendo mal uso de los vacíos dentro del mismo reglamento y ganas, para mí eso no es un proceso exitoso. Bueno, de hecho, Pablo, qué interesante lo que tú señalas, porque de hecho esto, yo insisto, lo conversamos también con Luis Cáceres Díaz en el primer capítulo del podcast sobre Fair Play, donde Luis Cáceres Díaz
también nos comentaba desde su experiencia como exjugador profesional de O'Higgins. Y precisamente iba en la misma línea de tu respuesta cuando Luis Cáceres Díaz decía, no hay que perder de vista que tu rival está haciendo que tú saques lo mejor de ti mismo por por supuesto. intentar superarlo. Y que de hecho, esa es que yo insisto y quiero recuperar una cosa que tú dijiste, Pablo, que quizás la gente que escucha este podcast va a decir, bueno, estos cabros están hablando de un fútbol que no existe, estos cabros están hablando... Pero fíjate que no es así. Prácticamente nosotros estamos hablando, ¿cierto?, del fútbol que existió, del fútbol que como se pensó originalmente. Y qué interesante sobre todo ese tema de las buenas armas. De hecho, el otro día nosotros con Luis Cáceres Díaz, a raíz del Fair Play, nosotros tuvimos una conversación en la cual conversamos ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy mucho de la idea de que hay deportes que le pueden entregar mucho al fútbol. Por ejemplo, yo mencioné las revisiones. Hoy día Mm, tenemos el VAR, pero antes no la teníamos. Y en ese sentido conversamos con Luis Cáceres, ¿cierto?, de que el VAR también ha llegado a poner cierto margen de justicia en las cosas. Y es más, la IFAB, ¿cierto?, hizo una actualización de las ya, normas y ahora el VAR va a poder intervenir en más jugadas. Va a poder ver si en doble amarilla, si había un error en un jugador, va a poder intervenir en corners, ¿cierto? Que muchas, de hecho, me acordé ahora de lo que tú decías de tus niños, ¿no? Profesor Pablo, si yo la toqué, la dejo ahí, pero no va a faltar quizás otra persona, no vamos a decir de otra escuela, pero que a lo mejor dice, bueno, la toqué yo, pero me hago el vivo. sí, o no la toqué, Y lo otro que a raíz de eso puede salir un gol. Y con los goles tú pierdes o ganas partido. exacto. Entonces, digamos, la relevancia, la importancia respecto a esas cosas. Así que, Pablo, por eso también relevo mucho ese aspecto. ¿Te parece que conversemos de la última? La última afirmación, afirmación número 4, contenida en el libro Claves para ser un entrenador excelente de Small y Smith. Debemos enseñar a los deportistas que el éxito se encuentra en la lucha por la victoria. ¿Qué te parece esta afirmación y cómo la contrastas con tu experiencia? Mira, potente, si tú la vas analizando palabra por palabra. Bueno, debemos enseñar a los deportistas que el éxito se encuentra en la lucha, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Va ligado a lo que hemos hablado. Es la lucha por la victoria. Eso es el proceso, Camino. el camino que cada niño, desde que le gusta el fútbol, transita hasta llegar a la victoria, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el camino que vas llevando? ¿Cómo lo vas haciendo? Si vas cumpliendo, si no vas cumpliendo, si vas a entrenar, si no estás, si te salta del entrenamiento. Y ahí un sinfín de cosas, si la familia lo apoya, volviendo a lo anterior, los entrenadores que tuviste, los compañeros, si sacan lo mejor de ti, el rival, si te saca lo mejor de ti. Entonces, los ajustes que puedes haber tenido que hacer cuando el momento no lograste el objetivo o perdiste en este caso. Es muy, 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 muy significativa esta frase y está totalmente alineada a lo que yo pienso, que el proceso y el camino es lo esencial, es lo más importante. No te puedes saltar el camino. Exacto. No hay otra forma. Y si te la saltas, lo más probable es que estás cayendo en otras cosas que no corresponden a lo limpio y al origen de este hermoso deporte. Entonces, si queremos, porque hoy en día, Luchito, el fútbol, si lo analizamos, está un poquito caído, ¿cierto? Nuestro fútbol Turbio. está bien turbio. Entonces, si lo queremos limpiar y queremos volver a nuestros orígenes y volver al juego del fútbol, tenemos que dar cuenta de este camino, de cómo lo hacemos, de qué es lo que hacemos, de cuáles son si respetamos el reglamento, que lo tenemos que respetar, obviamente, para llegar a esta victoria. Entonces, lo que yo les digo a nuestros niños, en el entrenamiento se inicia la victoria. En el entrenamiento es donde tú te equivocas, en donde te tienes que equivocar, en donde te tienes que entrenar, dejar entrenar, exigirte y todo lo que corresponde a un deporte para para acercarte a la victoria, Acercarte. Camino a. para que las probabilidades crezcan. Exacto. No te asegura que vas a ganar. Entonces, ellos ya saben que en el entrenamiento tienen que esforzarse. Claro, porque si en el fondo, bajo esa lógica, Pablo, que es muy interesante, si tú llegas temprano, comes bien, descansas, haces caso al coach, al entrenador,
Claro, tus posibilidades Estás van a aumentar aumentando si no lo hicieras. claro, pero no te asegura, obviamente, ganar. Pero es lo más importante. Y es la mentalidad que hay que tener. Exacto. Cuando tú hablabas, ¿cierto? Un tema de actitud también, ¿no? Un tema de actitud de cómo enfocamos esto. Pablo querido, antes de entrar, ¿cierto? Ya en la parte de salida y en la parte final de este capítulo que ha sido muy interesante para mí, de hecho, que rico poder hablar de estas cosas y sobre todo qué bueno darse cuenta que, y no lo digo con soberbia, por favor, que se entienda bien, que no estamos solos en este camino, ¿no? De querer un No. poco limpiar el fútbol, de cierta manera, adaptado también del libro de Smith y Small. Hay un cuestionario de autoevaluación del entrenador que me gustaría hacer, y me gustaría hacértelo y me gustaría que ahí fuéramos conversando algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando tus jugadores han hecho buenas jugadas, ¿cuánto tiempo te tomas en recompensar esas jugadas o reforzarlas? Bien ahí, muy bien, excelente el centro, Inmediatamente. Yo creo efecto que inmediato. sí, sí. O sea, es que voy viviendo el partido, es como que estáis viendo el encuentro, estáis viendo el partido y tú quieres que tus chicos vayan haciendo lo mismo, si lo están haciendo correctamente, si se están equivocando en algo, lo vas corrigiendo en el instante. Refuerza la... Claro, en el entretiempo tú obviamente vas más profundizando de ciertas cosas, pero creo que el refuerzo positivo tiene que ser inmediato. Perfecto. Mm. Número 2. Cuando tus jugadores han hecho un gran esfuerzo sin tener en cuenta el resultado, ¿qué porcentaje de tiempo has respondido con reforzamientos positivos? ¿Qué tiempo? Yo trato de ser un... Es que lo que pasa, yo creo que todo el tiempo, porque cuando me toca a mí dirigir, siempre estoy tratando de todo el rato motivar, todo el rato. Se equivocó, ya vamos, dale, corrige, a la siguiente te va a resultar. Entonces yo creo que es en todo momento. Estoy siempre tratando de reforzar el tema positivo. Y si están haciendo algo bueno o algo malo, aún así les digo, ya, vamos, a la siguiente si se Te equivocó sale. o si lo está haciendo muy bien, muy bien. Número 3. ¿Cuántas veces has reforzado a algún jugador de tu equipo por mostrar compañerismo, juego limpio o por cumplir con las reglas del equipo? Perdón, de nuevo, Luis. Va de nuevo, dice, ¿cuántas veces has reforzado a algún jugador por mostrar compañerismo, juego limpio, por cumplir con las reglas del equipo? No, no sé si ya, siempre también, porque es que en nuestra esencia, es como nosotros tratamos de sacar lo mejor, de reforzar lo positivo en cada jugada, en cada momento. Si un chico, no sé, felicita al otro o si para a un rival y todo bien, muy Sí. bien, dale, excelente. Sí, eso. Perfecto. Buenísimo. De hecho, ya las tres primeras respuestas, interesantes sobre todo por lo que releva el libro del refuerzo inmediato. Obviamente cosas que más que después se conversan con más calma, pero lo importante cosa que el jugador no se quede también como con esa mala sensación a veces si cometió algún error, ¿cierto? Si cometo un error, me lo dice al tiro. Claro. Si hago algo bueno, no me dice nada. Eso, es que de Es hecho como, precisamente esa es la finalidad y de hecho eso es lo que está detrás del cuestionario de una evaluación del entrenador de cómo uno hace, está coachando, cómo uno dirige. Y de hecho precisamente la número 4 es una pregunta muy interesante, Pablo, que te la quiero plantear. Cuando se dan errores, ¿subraya la importancia de aprender de ellos? claro, sí. Ahora, ¿cómo lo abordo? En el momento trato de corregir la situación y dale, vas, sigue a la siguiente y todo motivando. Cuando ya el entretiempo o después, en algún momento, yo ahí ya lo abordo más entrenador. O sea, tienes que observar, no sé, si se la quitaron al momento de recibir, ejemplo, y yo le digo, tienes que mirar dónde está tu rival, si está cerca, y ahí ya como que tratamos de tener una conversación ya más futbolizada y más extendida, y más en tema lo táctico y todo, pero en el momento obviamente no tienes todo el tiempo para hacerlo, sino que trato de que el chico no se quede pegado con el error que se puede haber cometido y que a la siguiente le va a salir bien. Claro, y de hecho eso releva también la importancia del aspecto comunicacional, que a veces se da por sentado, pero qué importante también es saber llegar a los jugadores. De hecho, nosotros lo conversamos la otra vez en el café que nos tomamos. Hay jugadores con los cuales el mensaje llega más Sí. golpeado, guardando las proporciones del respeto, por supuesto. Otro que, mira, siéntate, observemos, pero importante también el aspecto comunicacional. Hay jugadores que tú los retas y crecen una enormidad.
hay otros que los pueden, con una palabra los puedes apagar. Entonces, es tan importante ir conociendo a cada jugador que tienes, que eso obviamente pues, te puede acercar también a una victoria. Por ejemplo, si tú tienes un delantero que es extraordinario, pero tú sabes que si lo retas o le dices algo se va a pagar, te la guardas. Te la guardas, se lo dices después en el entretiempo, o cuando termina el partido, o cualquier cosa, o lo incentivas, como te digo yo. Pero, pero realizar una crítica es muy complejo, creo yo, dentro del juego mismo, porque no sabes cómo va a influir ¿Cómo se la van a en tomar? el jugador. Desde el entrenador va con la mejor intención. Exacto, tú le puedes decir, oye, pero ¿cómo? Y ya con eso apagaste. Sí, qué interesante. Muy importante eso el aspecto comunicacional. Nos quedan las últimas. Dice, ¿recalcan la importancia de pasarlo bien en los entrenamientos o en los partidos? Sí, sí, pero con responsabilidad. Cuéntame un poco a qué, ¿Por cómo, qué cómo te eso. digo esto? Porque ellos tienen que entender que dentro de todo un partido es un encuentro donde tú tienes que sacar lo mejor de ti, Exacto. ¿sí? Independiente del resultado, insisto, como lo dije antes. Pero sacar lo mejor de ti y ser serio en ese momento. No que ser serio no quiere decir que vaya a ser aburrido o lo vayas a pasar mal. Responsable. Responsable en ese sentido de que no estés realizando cosas que no son adecuadas al contexto, de que no vas a estar reclamando o no sé, bailando en el mismo partido. Entonces tienes que ser respetuoso con los rivales van a jugar, ¿se entiende? Entonces Perfectamente. tienes que disfrutarlo, claramente, ese es nuestro Responsabilidad. pilar como escuela, pero también tienes que ser responsable y adaptarte al contexto en que estás. Si estás jugando un partido que es algo ya más serio, tienes que tener una actitud seria, pero sin dejar de disfrutar. Totalmente. Una cosa No es la quite la otra, oportunidad ¿no? más para reflexión, de autorreflexión. Si tuviera la posibilidad de volver en el tiempo, algún entrenamiento, algún partido, ¿hay alguna cosa que harías distinto? Difícil, ¿no? Por eso Me, me estás esta es la Me última. está obligando a trasladar hacia el pasado. Yo creo que lo diferente que haría, o si pudiese volver atrás y hablar con mi yo más chico, sería que no dejara de creer en mí. Creo que una de las cosas que yo me arrepiento hasta el día de hoy es haberme retirado en juvenil, segundo año juvenil, y no haberla luchado más. Creo que ahí me salió todo el adolescente que se cree que se la sabe toda y que tomas decisiones a la tonta y la loca y sin analizar más. Y yo creo que eso, yo podría decir, Pablo, no abandones, sigue insistiendo y si no te resultó, ok, te la jugaste hasta el final y no pudiste y todo. Pero yo me salí de O'Higgins a mitad de año y por situaciones que a lo mejor vamos a poder conversar en algún otro momento, temas de entrenadores y todo eso que, bueno, ahí tuvimos unos impas con algún otro. Pero eso es como yo creo que sería el momento en que yo diría, no, no sigue luchando, sigue esforzándote y si te resultó bien, si no, te vas a estudiar como lo hice finalmente. Bueno, Eso, Luis. de hecho, qué bonita reflexión Pablo nos deja, sobre todo porque tu camino después fue vinculado a la docencia, al estudio, ¿cierto? Ya lo mencionábamos al inicio como profesor de educación física, también con estudios de posgrado también respecto a gestión escolar. Querido amigo, hemos llegado al final de este podcast que para mí ha sido un verdadero lujo. De hecho, bueno, yo creo que las personas que cuando yo haga la publicidad y digamos, vaya a dar las señales de este capítulo cuando vean que es contigo, seguramente más de alguno va a empezar a recordar episodios que vivimos juntos en una cancha Sí. y no tan solo una tremenda persona, un tremendo colega, un tremendo amigo, sino que un tremendo futbolista también. Querido amigo, ¿algún concepto final, alguna reflexión última que quieras hacer antes de terminar este capítulo? ¿Algo que quieras decir? Sí, yo creo que quiero aprovechar esta instancia para darte como dar recordar un proceso, que también está muy relacionado a lo que hemos hablado. Bueno, trabajé y coincidimos en un colegio, ¿te acuerdas? Así es, tal cual. Bueno, ahí yo tuve un proceso, tomé el fútbol desde séptimo hasta cuarto medio y
bien, súper bien, lo tratamos de guiar y llevé mi staff de profesores con el mismo perfil más o menos y los conocía. En este proceso, yo creo que mi generación dorada en ese momento que llamábamos y le decíamos, pero hasta el día de hoy ha sido la más exitosa en ese colegio, Ujú. ¿ya? ¿Por qué voy con todo esto? Yo inicié ese proceso con esa generación que estaba en séptimo y octavo. Nos fue, pero pésimo inicialmente en FIDE, Sí. torneo FIDE, pésimo. Teníamos muy buen equipo, pero no se nos daban los resultados. Pablo, para los que no conocen, torneo FIDA, ¿a qué te refieres? Para los que no Bueno, conocen. es un torneo escolar, a nivel escolar, que participan algunas instituciones educativas, sobre todo son subvencionados y particulares, Perfecto, ya que pertenecen a esa asociación y FIDEX crea ese torneo para que esos colegios, esos niños jueguen, perfecto. ¿ya? Bueno, estábamos participando en eso y de verdad no se nos daba Mal. mal. Y yo creo haber tenido en esa edad, no sé, joven, 27 años, 28 años, creo. Y no se daba, Luis, no se daba. Eh, Perdíamos a último minuto, no, de repente nos goleaban y no podíamos hacer los goles y todo eso. Entonces yo sé, bueno, en algún momento yo hablé con mi coordinador de ese momento, que es una persona que quiero harto, y yo le dije, profe, no, yo no sirvo para este equipo. Yo no he tratado de hacerlo mejor no se me da. Yo creo que necesitamos un cambio. Yo diciendo, profe, yo No. no, cámbiame. Sí. Y me dice, no, porque yo creo en tu proceso. Wow. Súper importante. Y yo con esas palabras dije, ya, tengo que seguir. Y dale. Y Pasión por fue, y dale, y empezamos a prepararnos. Yo me acuerdo que en ese momento se jugaron los primeros juegos de esos colegios. Se creó la primera vez. Y nosotros nos estábamos preparando para ese torneo. ¿Ya? Y ya seguimos preparando, ¿no? En momentos hicimos pretemporadas y todo eso. Y empezamos, juguemos los Juegos Deportivos Escolares, nos llegó una invitación, de cualquier, así como inesperada. Generalmente no jugábamos eso. Y yo dije, ya, para empezar a tener partidos y llegar bien preparados a esto, nos metemos a los Juegos Deportivos Escolares. Campeones comunales. Seguimos avanzando. Campeones intercomunales. Y ahí se nos empezó a dar. Campeones, campeones y campeones. Llegamos al regional. Campeones regionales, Luis. Y pero por primera vez en la historia del colegio, y no ha habido otra, clasificamos al nacional, sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares, en Copiapó, Atacama, en ese. Eh, Piensa que, ¿por qué estoy tratando de llevar esto? Tú ya lo entendiste. Que el proceso en sí es muy importante, es más importante, y uno no tiene que dejar de creer en ese proceso. Si ya diste todo y no se dio, listo, no se dio, pero dejaste todo. Acá se llevó a un nacional, a unos chicos que nunca habían tenido esa experiencia, un colegio chico, con pocos alumnos. Llegamos al nacional, nos tocó con Santiago. Tú entenderás que Santiago tenía cadetes por todos lados. Nos tocó con el campeón del año anterior, que era del norte, y con chicos de Temuco. Y con Santiago empatamos, con Temuco empatamos. Y el último partido, a esto también quiero llegar. Wow. Y en el último partido teníamos que ganar para clasificar. Y bueno, cuento corto, ganamos. ¿Sí? Clasificamos a los mejores 8. Pero me te voy a detener aquí en por qué la importancia de esto. De que obviamente yo ya estaba, o sea, satisfecho con todo lo que sabía. Ya con haber clasificado al Nacional, para mí era ya todo lo que venga es ganancia. Qué ganas. Ganamos el tercer partido, clasificamos. ¿Y qué pasó? Y de hecho tengo una foto en guarda. En vez de salir a celebrar, mis chicos fueron a levantar a los rivales. Wow. Fueron a abrazar a los rivales. De hecho, la foto sale como está tendiéndole la mano a un chico que estaba en el piso. Y yo veo todo eso y digo, ya,
O sea, para mí este es el éxito. Entonces, si tú estás viendo todo esto, lo que hemos conversado, tú estás viendo, no salimos campeones nacionales. De hecho, salimos octavos. Fuimos los últimos de la segunda parte de los 8. Pero para mí ya eso es ganancia. ¿Se entiende? Para mí fue como, wow, tengo que, pienso en lo que los quería abandonar el proceso Claro. del inicio y después, con esa misma generación, fuimos a la Copa Soprole y todo eso, tuvimos 2 ascensos consecutivos, salimos campeones 2 veces seguidas en eso. Entonces yo te digo, si los que nos estén escuchando y estén iniciando esto y bueno, dale, no decaer, si a veces tienes que estar ahí bailando con la fea, como se dice, Así es. ¿cierto? No siempre vas a estar ganando, teniendo éxito, sino que tienes que aguantarla, seguir luchando, creer en ti, en lo que tú estás trabajando y creer en los chicos. Y de ahí yo pienso que todo es posible, Lucho. Sí. Todo es posible con trabajo. Si tú crees y la luchas y trabajas como crees que corresponde y además te metes en la cabeza de los chicos y les dices, oye, si pueden, todo es posible. Ahí yo me di cuenta que sí, que de verdad esto, porque piensa tú, ¿cuántos alumnos eran? Eran 2 cursos, de 2 Sí. cursos de 20 y tantos alumnos, tuve que sacar una selección de 16. Y de esos llegamos al nacional y además salimos terceros de ese torneo de los colegios que nos estábamos preparando, le ganamos un equipo muy potente. A eso voy con todo esto y quise además, no quise dejar pasar esta oportunidad para comentar esta experiencia que creo que está muy relacionada a lo que hemos hablado, totalmente, ¿cierto? Y de hecho antes, cuando tú me compartiste un poquito lo que íbamos a hablar, se me vino inmediatamente a la cabeza. Bueno, los chicos que van a escuchar van a saber quiénes son. De hecho, uno de ellos es periodista, Luis, deportivo. Así que siguió el tema de vinculado. Entonces, no, los chicos hasta el día de hoy me escriben, hasta el día de hoy se generó algo más profundo que el profe con la selección de fútbol. Sí, Y de hecho que Pablo, te lo agradezco y qué bueno que terminamos este episodio con esta, ni siquiera anécdota lo voy a llamar, con esta vivencia, esta experiencia, porque de hecho viene muy bien y yo creo que marca muy bien el camino respecto a lo que hemos conversado. Yo creo que una experiencia, bueno, me imagino que debe ser de las experiencias que atesoras, sí, y la pero tengo ahí guardadita en mi corazón, sí, porque además pasaron circunstancias que me llenan de orgullo también. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo así de lo humano. Estos chicos, no sé, estábamos en la residencia y a uno de los chicos de Metropolitana se le perdió la plata. Y el chico estaba súper mal, porque se le había perdido la plata. Se le había perdido la billetera, creo. Y uno de mis chicos me dice, profe, ¿y si hacemos una vaquita para, salió de él. sí, es para devolverle, o sea, perdón, para darle unas luquitas para que tenga. Y entonces, esas cosas yo le dije, oye, no, bueno, ahí lo vamos viendo, lo manejamos. Pero esas cosas que nazcan de ellos y todo, está relacionado con lo que hemos estado hablando. O sea, Totalmente. ser primero buena persona antes que ser un extraordinario futbolista. Exacto, Ya si eres de los dos, maravilloso. exacto. Pero lo primero, la persona. Bueno, de hecho me hiciste acordar, Pablo, de un libro, disculpen que no me acuerde el nombre, que son varios los que tengo en la mente y he leído, que hablaba precisamente de liderazgo ético, que es uno de los temas que a mí me gusta mucho, y que decía, esto lo hablaba en equipo, pero yo creo que puede extrapolarse a jugadores, decía, un buen equipo no es lo mismo que un equipo bueno. No, claro, Es muy distinto. Lo llevo a lo que hemos hablado, un buen jugador no es lo mismo que un jugador bueno. Se entienden los matices, ¿no? Uno habla sí. de la parte técnica, táctica, física, deportiva, y el otro habla de su humana constitución, Claro, como su algo más integral que ser netamente lo futbolístico. totalmente. Y qué bonito, Pablo, y te lo agradezco. Qué bueno que lo trajiste a colación. Entonces, bueno, cuando este episodio ya esté por liberarse, hay que mandárselo a los Se los chicos, vamos a compartir. hay que compartírselo porque seguramente qué bonito, pasado todo ese tiempo, como tú también, yo que te tengo acá en vivo, cómo los recuerdas, ¿cierto? Y cómo Eh, brillan los ojos cuando uno recuerda ese tipo de cosas. Bueno, y también lo sabe uno que como profesor cuando uno trabaja con los chicos y de hecho hay una cosa que pocas veces se entiende y es
lo que marcan los estudiantes a los profesores también. Mm. De hecho, permíteme solamente un pequeño Sí, por excurso supuesto, vamos. que tiene que ver, y yo lo discutía con algunos estudiantes el año pasado en el colegio, que uno está acostumbrado, y no lo digo acostumbrado como sistema, de que siempre los agradecimientos vayan al profesor. Profesor, le agradezco por la clase, le agradezco por esto, y eso marca. Pero yo también le hacía el hincapié a los chicos de que también sus vidas también nos dejan huella en las nuestras. Y eso como que les costó mucho entenderlo, como de verdad, Mm, sí. Y es rico decírselos también, como es rico decírselo, miren, a raíz de este proceso me pasó esto, agradezco que hayan estado esto, y los niños se emocionan, te miran como... Claro, porque el sistema también enseña, o digamos parte de la base de que siempre el depositario de los halagos, de las virtudes del maestro, el docente, pero mm, también nosotros somos porque somos con ellos. O sea, digamos, ahí está la materia, digamos, ahí está el contenido que son ellos, y en ese sentido se vivencia estando en una sala de clase, en una formación en una fila, se evidencia en un almuerzo, se evidencia en un campo de juego, dado que también lo que hemos hecho con FQT, ¿cierto? Fútbol que transforma estas conversaciones, es también darle la importancia de que el deporte y el fútbol también es como la vida al final del día. Entonces me parece interesante, Pablo, y te lo agradezco, pero de todo corazón que terminemos con esta anécdota. No, gracias a ti por la invitación, Luis. Lo he pasado increíble. Tú sabes que estamos muy alineados, pensamos similar. El rol del profe, el rol de la educación, todo lo que trasciende el fútbol en esto es muy importante y muy relevante. Entonces también tenemos que entender de que nuestros estudiantes, nuestros alumnos nos ven como un modelo a seguir. Así es. Entonces, es como cuando te ven en el supermercado los niñitos chicos y, oye, el profe también viene al Profe, súper, ¿o? usa Como que zapatillas, usa usa jeans, sí, zapatillas, sí. claro. Entonces, es como que los descolocas, como que te ven y no saben si saludarte o es No, verdad lo que está pasando. sí, totalmente. Entonces, tenemos que tener esa claridad, que nosotros tenemos un rol súper importante y que podemos incidir mucho en nuestros estudiantes. Entonces, eso es un arma de doble filo, porque si lo haces de la manera correcta, pues el estudiante puede ser un, no sé, el futuro presidente, qué sé yo, muy exitoso en lo que él quiera, en lo que se plantee. Mira, Pero si no, lo puedes marcar de por vida, totalmente. Muy de acuerdo ¿cierto? con eso. Bueno, querido amigo, me alegro mucho que lo haya pasado bien. Espero que no sea la única No, pero lo vez que mismo. podamos conversar. Y quizás aquí armar algo Sí, por con supuesto. más personas y tener otros puntos de No, vista. yo acá no nos cerramos a ninguna sugerencia ni a ninguna idea. De hecho, sería muy interesante compartir, hacer un panel, ¿no? Sí, sería Dado increíble. que por ahora y solo por ahora, los capítulos, ¿cierto?, son de manera personal, realizados por mí, o también, ¿cierto?, en compañía de un invitado, como es tu caso, Pablo. Bueno, querido amigo, muchas gracias por acompañarme. Me despido. Espero vernos pronto en un próximo capítulo de Fútbol que Transforma el podcast. Un gran abrazo para todos. Nos vemos.